¿este tema es regional o no? A mí me parece que sea lindo, que sea un tema regional, porque la región está respirando. La región ha dicho, vamos a salir a las calles. El regionalismo no es malo. La palabra de Franz Flores, a quien agradecemos, nuestro colaborador, hemos hecho varias preguntas y hemos analizado con él este tema. Les acompaño con Franz Flores. Bueno, se trata de un movimiento regionalista, ¿no? El segundo gran movimiento regionalista en Chuquisaca desde la Asamblea Constituyente. De hecho, han tenido que pasar más de 10 años como para que se dé un nuevo movimiento de estas características, en el sentido de que ha sido capaz de movilizar a una enorme cantidad de gente, ha logrado que las adherencias ideológicas y políticas queden a un lado. Todos los actores tributaban, digamos, a la identidad regional, pero como he sostenido ya en anteriores ocasiones, hay una radical diferencia con el movimiento regionalista que se planteó en Sucre a propósito de la Asamblea Constituyente y, como recordarás, con el pedido del retorno del Poder Ejecutivo a la ciudad de Sucre, que es la presencia militante, movilizada, del sector campesino en este movimiento, ¿no? El anterior movimiento, el de 2007, fue un movimiento estrictamente urbano, en muchos casos antagónico a lo que pensaban los campesinos, ¿no? Pero hoy también fue un movimiento campesino y de hecho uno podría decir de que si hubo alguna movilización fuerte en este último movimiento, fue la movilización campesina que militantemente bloqueó. Franz Flores, fue un movimiento regionalista, es un movimiento regionalista, lo va a ser. Quiero referirme al tema de la capitalía, el tema de la capitalidad. Es cierto, sectores de clase media, urbanos, principalmente clase media, urbanos, no tanto gente pobre se movilizó para el tema de la capitalía, que lo hizo, sí, pero no de una manera decidida. Ahora sí, pueden observar en las calles con estas marchas, con estas manifestaciones de protesta. He visto el barrio Italia de la zona de la Jastambo, 25 de mayo, por ejemplo, que son barrios bastante empobrecidos. He visto también gente del área rural que ha salido a las calles, gente urbana, clase media, docentes, profesionales, universitarios. Hubo una especie de reunión de diferentes clases sociales en las calles. ¿Por qué se logró esto? ¿Han notado? Franz Flores nos ayuda en el análisis. Bueno, por la naturaleza de la demanda, ¿no? La demanda en el 2007 era una demanda de retorno de los poderes, del Poder Ejecutivo a la ciudad de Sucre, ¿no? Y ciertamente esto de ninguna manera podía seducir a los campesinos, no podía interesarles este tema, ¿no? Además que se lo planteó desde actores estrictamente urbanos, ¿no? La alcaldía, la universidad, que no dejaban de, pese a haberse expandido, diríamos, no dejaban de ser un movimiento urbano, ¿no? Entonces el interés era estrictamente urbano. En cambio, en este movimiento se implicó también el gobernador, se implicaron las organizaciones campesinas, porque había un tema muy importante, ¿no? Que de haber, digamos, sido exitoso el movimiento, los campesinos o todo Chuquisaca hubiera tenido mayor cantidad de recursos y eso en el imaginario hubiera generado mayor desarrollo, hubiera generado mayor empleo, hubiera mejorado las expectativas de vida, ¿no? Se habla de varios millones de dólares que transformados en políticas públicas adecuadas podían servir para sacar de la pobreza a gran cantidad de gente. Entonces, creo que eso fue, ¿no? El tema, el objetivo del movimiento tuvo la capacidad como para que tanto sectores urbanos como rurales compartan un mismo objetivo, que era el objetivo del Incahuasi, ¿no? Y esto fue el dato radical y distinto de este movimiento. Es una línea general, entonces, urbanos, rurales, campesinos, indígenas en las calles. ¿Cómo queda el MAS? El MAS queda como torpe, desde mi punto de vista, al hacer una delimitación entre ambos departamentos, metiendo su cuchara donde no debe, porque quienes tenían que haber saldado este tema, es Chuquisaca con Santa Cruz, no lo hicieron. El gobierno metió las de andar, metió la pata hasta las canillas,
o tal vez hasta más adentro, porque es un tema que no le competía, es una competencia departamental. Entonces el MAS a nivel nacional y a nivel regional queda muy mal parado en este conflicto. Bueno, creo que, desde la perspectiva de Chuquisaca, creo que ha perdido muchísima legitimidad el MAS en Chuquisaca. Se lo ha visto como un gobierno, creo que poco coherente, ¿no? Porque en un momento determinó que todo el campo estaba en Santa Cruz, luego el Tribunal Constitucional decidió otra cosa, cambiaron de ministros, había contradicciones entre ellos, y creo que queda muy mal parado en esa medida, ¿no? La gente creo que está observando que la decisión que al final se tomó o el informe final que se determinó el día de ayer, viernes, determinando que en Santa Cruz está todo el yacimiento del Incahuasi, no es una decisión técnica en los hechos, ¿no? La gente en Chuquisaca considera que esa decisión ha sido política y que esa decisión obedece a que Santa Cruz tiene en número de electores 4 veces más que Chuquisaca, ¿no? Entonces, claro, la gente común está convencida de que el gobierno puso en la balanza la enorme votación de Santa Cruz versus la votación de Chuquisaca y decidió políticamente por Santa Cruz. Entonces la gente está convencida de esto. Esto puede o no ser verdad, pero creo que en el imaginario de la gente está esto presente y esto es un fuerte daño en la legitimidad y en la popularidad del gobierno, ¿no? ¿Cómo queda la oposición? ¿Cómo queda Rubén Costas? Rubén Costas lamentablemente va a tener un liderazgo que no va a poder pasar el Río Grande, no va a poder llegar a Occidente, no va a poder llegar a los valles. Entonces, Rubén Costas podía ser tranquilamente un gobernador de Santa Cruz, si es que la ley lo permite, podría ser alcalde de Santa Cruz, de Porongo, de cualquier otro lado, pero no candidato a la presidencia, porque su liderazgo se queda en el oriente. Lamentablemente, para él y para sus partidarios aquí, queda muy mal parado. ¿Cómo queda Félix Pazzi, Luis Revilla, Samuel Doria Medina? ¿Cómo queda? Claro, calladitos se ven más bonitos, sin tener una opinión sobre un tema nacional. El tema de hidrocarburos es un tema nacional. Cuando gritan los hidrocarburos, ¿de verdad los nacionalizaremos? Yo no les creo, porque esa es una propuesta poco seria y quisiera ver sus documentos. La oposición, ¿cómo queda? ¿Bien parada, mal parada? Bueno, no hemos visto ningún tipo de oposición en este movimiento, ¿no? Es decir, no ha habido manifiestos, no ha habido adherencias, no ha habido posicionamiento de ningún partido de la oposición. Yo no he visto, por ejemplo, a un Samuel Doria Medina asumir una posición oficial de su partido en torno a este tema. Hemos visto, claro, declaraciones de sus diputados, de los representantes que tiene, tampoco de otros partidos, ¿no? Es como si hubieran permanecido al margen, es como si hubieran dicho es una pelea entre dos regiones y por lo tanto que resuelvan ellos, ¿no? Y no ha habido posicionamiento. Pero el caso de Rubén Costas es digamos, bastante interesante, hasta yo diría patético, porque se trata de un político que pretende liderazgo nacional, ¿no? Y un político que pretende a ese nivel definir la suerte de un país debería tener también un horizonte de visibilidad política que no sea la de solamente su territorio, sino sea el país en su conjunto. Lo que se ha visto con Rubén Costas es que es un líder estrictamente local, quiere ser un líder estrictamente local, no tiene capacidad como para dejar de mirar Santa Cruz y empezar a mirar el país en su conjunto, no tiene una propuesta para el país, y yo diría que Rubén Costas ha mostrado, ¿no?, que políticamente creo que no ha podido salir de los límites fronterizos que le ha marcado Santa Cruz a nivel político. Así queda la oposición, que no queda bien parada, ¿no? El MAS muy mal parado, la oposición mal parada. ¿Cómo queda el regionalismo chuquisaqueño o el liderazgo regional del departamento de Chuquisaca? Ustedes ven una claridad en los movimientos, ustedes ven una claridad de figuras, de personas, incluso se habló de alguna fábrica de candidatos para las próximas elecciones. El liderazgo del departamento de Chuquisaca
Ahora está fortachón, está fortalecido o está debilitado. Liderazgo regional. Analizamos. Franz Flores, tienes la palabra. No. Lo que yo planteo es que el movimiento demostró unidad, ¿no? Y demostró una enorme capacidad de lucha de la gente. Yo la verdad estuve estas 2 semanas muy sorprendido de que la gente militantemente bloqueaba las calles, de que la gente militantemente creía en este movimiento, creía que con su movilización podía cambiar en algo la decisión que probablemente ya fue tomada en el gobierno respecto de la propiedad de los yacimientos, etcétera. Es decir, hubo unidad, hubo movilización, hubo capacidad de lucha y de sacrificio de la gente, pero creo que esto marca una enorme distancia con una falta de liderazgo. No vi ningún tipo de liderazgo y por lo tanto una clara orientación de lo que se debería hacer en el movimiento, ¿no? El movimiento cívico ha apelado simplemente a la radicalidad, a ir a la movilización, pero no ha diseñado, creo, una estrategia clara que nos pueda llevar hacia los objetivos que hemos planteado, y los resultados son estos, ¿no? Alta movilización, alta unidad, pero resultados lamentablemente muy cercanos a cero, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Ese el análisis. Agradezco a Franz Flores. Buenas noches. Me despido con Gabriela Goitia cantándole a Sucre. Muchas gracias. Buenas noches. Contra todo el que te hiera, por ti Sucre yo daría lo que fuera. Por tus venas corre sangre de valientes, es tu historia y la herencia de tu gente.